5 tipos de crisis que deberás pasar antes de prosperar. Cinco tipos de crisis que deberás pasar antes de prosperar, según la Biblia. Por ejemplo, la crisis número 1 es la crisis de la identidad. Y aquí hacemos mención de Moisés, cuando Dios lo llamó para enviarlo frente al faraón, cuando él le contestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Éxodo capítulo 3, verso 11. Moisés dudó de sí mismo. Eso es la crisis de la identidad, dudar de ti mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Esa pregunta creo que todos alguna vez nos la hemos hecho. Suscríbete a este canal, comparte este video, dale like y dile a otras gente que si quieren aprender sobre finanzas bíblicas, nos sigan a nosotros, que estamos para llevarte a otro nivel. La crisis de la identidad, la cual también lo puso a Moisés a temblar cuando Dios le dijo: ve al faraón, que es igual que ir hoy al presidente y decirle lo que Dios quería que Moisés le dijera. Dios usó a Moisés como un instrumento para enviarle un mensaje al faraón de esa época. Pero Dios quería que fuera Moisés. Pero obviamente eso dignifica, eso a uno lo hace sentir cómodo, muy bien. ¿Qué aprendemos de esta primera crisis que debes tú pasar antes de que Dios te prospere? Si no sabes quién eres en Dios, todo camino entonces te parecerá correcto. La segunda crisis que tú tienes que pasar antes de ser prosperado, la crisis de la escasez, te humilló, te hizo pasar hambre, ¿verdad? Eso fue el pueblo de Israel en el desierto. La escasez enseña dependencia y administración. ¿Qué aprendió Israel en el desierto? Depender de Dios. ¿Y por qué, Williams, administración? Porque también a Israel le tocó administrar los recursos que Dios le ponía en las manos cuando estabas en el desierto. ¿Cuáles eran esos recursos? El maná. El pueblo pidió comida, pidió carne, pidió pan, y Dios le enviaba todos los días, Dios le enviaba todos los días al pueblo carne. Pero le dijo: esta carne no pueden guardarla para mañana. Recojan únicamente la que se van a comer en el día de hoy. Algunos cacos grandes, algunas cabezas huecas de este pueblo de Israel, probaron a Dios y guardaron carne para otro día. ¿Y sabes qué? La carne se le dañó y se le llenó de cuantos insectos. Porque a Dios no se puede probar. La escasez nos enseña a depender y a administrarnos. Y por eso la Biblia habla en más de 2.250 versículos de la administración del dinero. La gente cree que la Biblia solamente es para orar y para hablar, para predicar. No, también la Biblia es para que aprendamos a manejar de manera correcta el dinero. Jesús mismo dijo cuando vino a la tierra que manejemos bien los pocos recursos que Dios nos da. Porque si no manejamos bien los pocos recursos que Dios nos da, no aprenderemos a manejar bien los muchos recursos que Dios puede darnos. Entonces, el segundo principio, la segunda crisis que debemos pasar antes de ser rico es la escasez. Entonces, trata bien ese recurso para que te siga llegando dinero. Es lo que te va a hacer a ti pasar de un nivel de escasez y de crisis a un nivel de abundancia y de mejor vida. La mejor vida no hay que morirse para tenerla. La mejor vida se tiene aquí en la tierra. ¿Cuándo qué? Cuando aprendemos a manejar, a administrar y a llevarnos bien con el dinero. La crisis de la obediencia es la número 3 que debemos pasar para que Dios nos pase a una vida próspera. Toma a tu hijo, le dijo Dios a Abraham. Toma a tu hijo, tu único hijo, a tu único Isaac, y sacrifícamelo. La crisis de la obediencia nos hace aprender que obedecer en lo difícil nos abre puerta a lo imposible. De modo que tú también naciste para ser prosperado, pero debemos pasar la crisis número 4 también, que es la crisis del rechazo, la crisis de sentirnos que no somos nadie, la crisis de sentirnos que se ríen de mí, la crisis de sentirnos que no somos importantes donde estamos, la crisis de sentirnos que aún en la familia no nos aceptan como somos. Y te pongo el ejemplo de David. Cuando fue Samuel a ungir
a uno de los hijos de Isaí para que fuera rey de Israel, el papá de David, Isaí, dijo, no, quien falta es David. Pues sí, pero David es un muchacho joven que está allá atrás apacentando las ovejas. Su propio padre olvidó a David. La crisis del rechazo humano precede la promoción divina. Vamos ahora a la crisis número 5, la crisis de la espera. ¿A cuántas personas les gusta esperar? Casi a nadie les gusta esperar. Pero tú has visto cómo tú manejas el tiempo tuyo y cómo tú manejas el tiempo de otro. ¿A cuánta gente tú pones a esperar? ¿Y a ti te gusta esperar? Abraham esperó 25 años para que la promesa le llegara, cuando Dios le prometió darle un hijo. Cuando Dios le prometió a Abraham darle a Isaac, tenía 75 años. Y tenía 100 años Abraham cuando le llegó Isaac, su hijo. La crisis de la espera. Esperar. A muchos nos cuesta esperar. A muchos nos es difícil esperar. ¿Hasta cuándo me olvidarás? David esperó años para reinar después de ser ungido. David fue ungido y tuvo que esperar años para ir a ocupar el puesto como rey de Israel. Tuvo que esperar y pasó barbaridades de cosas. Los que han leído la Biblia saben que David pasó barbaridades de cosas. Hasta querían matarlo, lo persiguieron, estuvo preso. Todo eso lo pasó antes de que la promesa se hiciera realidad en él. Porque Dios lo ungió como rey, pero tuvo que esperar para luego ser rey. Y fue perseguido a muerte, pero esperó y le llegó su hora de convertirse en el rey de Israel. ¿Qué aprendemos de la crisis de la espera? Entretenernos mientras llega lo que estamos nosotros esperando. La mujer que espera un hijo tiene que esperar 9 meses, pero el día que nace ese niño se olvidan los dolores y los malos ratos que pasó antes de que diera luz a esa criatura. La persona que se gradúa en la universidad pasa 4 años, 5 años, 6 años, pero luego llegó el día, tiran el birrete para arriba y se gradúan de esa gran carrera que cursaron por 5 o 6 años. Entonces, la crisis de la espera nos ayuda a nosotros a ser pacientes para esperar y agarrar las cosas correctas. Pero no se desespere, agarre lo bueno, pero tiene que esperar para que lo bueno a usted le llegue. Entonces, si superan estas 5 crisis, habrás pasado por lo difícil que Dios usa para preparar tu mente, carácter y fe antes de llevarte a una vida mejor. Una vida mejor que no se obtiene por morir, no. Una vida mejor que obtendremos por saber pasar las crisis que nos dan la fe, nos forman el carácter, nos dan la paciencia y la sabiduría para que Dios nos lleve entonces de lo poco a lo mucho.